Dios les bendiga, mis hermanos. Es un placer estar nuevamente con ustedes a través de estos medios. Continuamos aprendiendo con el libro de los Hechos. Ya estamos en el capítulo 28, el último capítulo de este libro. Hoy vamos a ver a partir del versículo 17 al 31. Y el tema de hoy es que Pablo llega a Roma. Después de una travesía, después de 3 embarcaciones, finalmente el apóstol Pablo va a pisar la tierra de Italia, la tierra de Roma. Hoy llegamos al final de este libro. Podemos ver el cumplimiento de que nuestro Señor Jesucristo nos dio a través de estos 28 capítulos. Hemos visto la oposición a la palabra del Señor. Han martirizado a sus predicadores, los han encarcelado, los han intimidado, los han apedreado incluso, les han acusado injustamente, han preparado traición. Pero nada de eso ha podido impedir el avance de la iglesia del Señor Jesucristo. Vemos acá un cumplimiento increíble de la palabra del Señor, como dice en Mateo 16, y las puertas del Hades no podrán vencerla. La palabra del Señor llega también al Imperio Romano. Algo interesante que podemos observar ya desde el capítulo 13 es que Pablo es comisionado a la obra misionera que, a pesar de la oposición, a pesar de los ataques del enemigo, de la adversidad, la palabra de Dios sigue siendo predicada y anunciada. Leamos los versículos 17 y 18. 3 días después, Pablo convocó a los judíos más importantes y cuando todos estuvieron reunidos les dijo: Hermanos míos, yo no he cometido ningún mal contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. Sin embargo, me aprendieron en Jerusalén y me entregaron al poder de los romanos. Estos examinaron mi caso y quisieron ponerme en libertad, pues no hallaron ninguna razón para condenarme a muerte. Pasado 3 días, Pablo ha descansado y organiza una reunión e invita a los principales líderes de la comunidad judía para explicarles por qué está siendo privado de su libertad desde Jerusalén. Y él les va a decir: yo no estoy acusando a los judíos ni vengo a denunciarlos, sino que vengo a decir que yo soy inocente de los cargos que ellos me están aplicando. En el versículo 18 dice que las autoridades romanas me querían soltar porque no había base alguna de acusación de muerte. Hay que tomar en cuenta algo. Si hubiesen encontrado los romanos una causa de muerte en Pablo, otra sería la historia del apóstol. Versículos 19 y 20. Pero como los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, aun cuando no tengo nada contra mi pueblo. Por esta razón los he llamado, pues quería verlos y hablar con ustedes. Me encuentro encadenado por creer en la esperanza de Israel. Las autoridades romanas reconocen que Pablo está en libertad, pero los judíos se oponen y dice Pablo que se vio obligado a apelar al César, no porque tenga que acusar a la nación de Israel, sino que sencillamente lo hizo por protección. Prestemos atención a esta expresión, la esperanza de Israel. La razón principal por la cual Pablo es perseguido por los judíos es porque Pablo está convencido que la ley, que el judaísmo se cumple en Cristo Jesús y que la esperanza de Israel es el Mesías, es el Señor Jesús. ¿Por qué Pablo cree en la esperanza de Israel? Porque él cree en la resurrección, cree que el reino del Mesías está en la esperanza de Israel. Versículo 21 al 22. Ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta de relación contigo, ni ha venido ninguno de los hermanos a denunciarte o a decir algo malo acerca de ti. Pero nos gustaría que nos dijeras lo que piensas, que sabemos que por todas partes se habla en contra de esta secta. Es un poco extraño lo que vemos en este versículo 21. Tal vez los judíos se dieron cuenta que si no pudieron hacer nada en Jerusalén y en Cesarea, que era territorio judío, era imposible que pudiesen hacer algo tan lejos como en Roma. Ya no tenían ningún tipo de capacidad de poder manipular, porque eso es lo que ellos hicieron anteriormente. Contrataron a un abogado experto y mentiroso, falso. Intentaron sobornar a las autoridades, pero no pudieron.
Ahora también es posible que, al igual que el apóstol Pablo, tardó tiempo en llegar a Roma algún tipo de mensaje, porque era el invierno y puede ser que por eso no sabían nada sobre este mensaje que les comunicaba Pablo. Otra cosa posible puede ser que a lo mejor venía una carta en el mismo barco que venía Pablo. Se perdió en el naufragio. Así que no hay carta, no hay información. En el versículo 22 vemos que ellos mostraron interés. Estos judíos reconocen el avance del cristianismo, pero ellos los ven como una secta, como un grupo que se ha apartado de la verdad que ellos profesan y quieren saber algo más acerca de esto. Pablo comunica el Evangelio del Señor, tal vez por última vez. Por lo menos en el relato de este libro de los Hechos, es la última vez que se les da un mensaje directo a los judíos. Hasta el día de ahora, ellos están bajo una ceguera espiritual y lo seguirán estando hasta que el tiempo de los gentiles se haya cumplido. Avancemos, versículo 23 al 24. Pablo les señaló un día para reunirse y muchos acudieron al lugar donde se hospedaba. Y desde la mañana hasta la tarde les habló del reino de Dios, citando tanto la ley de Moisés como los profetas, para convencerlos acerca de Jesús. Algunos concordaban con lo que Pablo decía, pero otros no creían. Pablo les enseñaba, les explicaba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Todo un día estudiando la palabra de Dios. Pablo no se cansaría de enseñarles. Debemos tomar muy en cuenta que estos judíos no son ignorantes. Quieren conocer la verdad y quieren estudiar la palabra de verdad. Aquí encontramos un grupo de personas que no les importó el tiempo porque ellos querían conocer la verdad de la palabra de Dios. Pablo les testifica del reino. Pablo no usa historias, no apeló a las emociones. Pablo habló de la palabra de Dios, la cual apela a la conciencia. Habló de la ley de Moisés y de los profetas. En otras palabras, Pablo les testificó la palabra de Dios, les presentó todas las profecías acerca del Mesías, les presentó todo sobre Cristo en el Antiguo Testamento, les presentó todos los símbolos aplicados a Jesucristo. Recuerden que el Antiguo Testamento es la preparación para la venida del Redentor. Aunque no se mencione la palabra Jesús, allí está, presente, porque aún en el libro de Esther, la fiesta de Purim representa la obra de la liberación de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 24 vemos que muchos llegaron a la conclusión de que es cierto, que tenía razón, pero se vuelve a repetir el mismo cuadro de siempre. Cada vez que Pablo estaba con judíos, les presenta el mensaje hasta que escucharon la palabra gentiles, hasta que escucharon también la palabra resurrección, y hasta ahí llegó la historia. Un judío, cuando no cree, tiene reacciones fuertes. Rasgan los vestidos, reaccionan violentamente porque se sienten ofendidos en su creencia y en su religión. Miremos cómo Pablo va a citar al profeta Isaías en el Antiguo Testamento, que entre paréntesis está este relato. Este anuncio está 7 veces en la Biblia, 2 veces en Isaías y 5 veces en el Nuevo Testamento, como una sentencia de juicio a la dureza del corazón de la nación de Israel. Versículo 25 al 27. Y como no se pusieron de acuerdo, al retirarse Pablo les dijo: bien habló el Espíritu Santo a nuestros padres por medio del profeta Isaías, cuando dijo: ve a este pueblo y dile, ustedes oirán, pero no entenderán, verán, pero no percibirán, porque su corazón se ha endurecido y sus oídos son incapaces de oír. Han cerrado sus ojos para no ver, ni oír, ni entender bien, para que no se conviertan y yo los sane. Pablo como que les lanzó el último misil. Esta parte me encanta porque les dice: bien habló el Espíritu Santo a nuestros padres por medio del profeta Isaías. Y esto es importante porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Al decir que el Espíritu Santo habló, significa que la Biblia no es la clase de libro que el hombre podría escribir si pudiese, o si podría escribir si quisiese. La Biblia es única
es el pensamiento de Dios, es el corazón de Dios al corazón de los hombres, es decir, a la nación de Israel. ¿Por qué no iban a percibir? Porque su corazón no tenía oídos para oír y el alma de ellos no tenían ojos para ver. Ya lo dijo Dios a Moisés, este pueblo es de dura cerviz. ¿Sabe que aún a nosotros nos puede ocurrir esto? Endurecemos nuestro corazón aún frente a la palabra de Dios. Mire qué interesante, para que alguien se convierta tiene que oír, entender y finalmente que se convierta. Pero ¿qué hicieron ellos? Mis hermanos, tal vez ustedes se han preguntado alguna vez, ¿por qué una persona rechaza la palabra de Dios? Una sola es la respuesta para esta pregunta: por el pecado en su corazón. Y no quieren abandonarlo. Juan 13:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Finalmente, en esta reunión que Pablo citó a los judíos, les nombra la profecía de Isaías como una advertencia más. Y esta advertencia es interesante porque Pablo ahora confirma el mover de Dios hacia los gentiles. Será la última vez que Pablo les predique directamente, pero tenemos que tomar en cuenta que Pablo estaba dispuesto a dar su vida por la salvación de ellos. Versículo 28 y 29. Por lo tanto, debemos saber que a los no judíos se les envía esta salvación de Dios, y ellos sí oirán. Al oír esto, los judíos se fueron luego de discutir largamente entre ellos. Lo que está diciendo aquí es que ellos, siendo los primeros, el pueblo escogido de Dios, la niña de sus ojos, rechazan el mensaje. El Señor ya lo dijo en Juan, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora el mensaje, por causa de la dureza de ellos, del pueblo judío, ahora nosotros, ustedes y yo, tenemos la oportunidad también de ser alcanzados. ¿Sabe por qué? Porque ustedes y yo no teníamos esperanza, no teníamos profecías, no teníamos nada. La nación de Israel era el pueblo del pacto, de las promesas de la ley de los profetas, de la promesa del Mesías, y usted y yo, siendo gentiles, no teníamos esperanza alguna. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros lejos, nos alcanzó. Y Pablo confirma el mover de Dios a los gentiles. Versículo 29 dice, en la actualidad, por la gracia del Señor, los judíos pueden oír el mensaje, pero Dios no volverá a tratar con ellos hasta cuando venga el Mesías finalmente a esta tierra. Versículo 30 al 31. Pablo permaneció 2 años enteros en la casa alquilada, y allí recibía a todos los que iban a verlo, y sin ningún temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Lucas cierra su capítulo, y aquí en el versículo 30 dice que Pablo permaneció 2 años encerrado. ¿Por qué a 2 años? Los procesos legales no eran fáciles, al igual que el día de hoy. Toma su tiempo. Pero Pablo no perdió el tiempo, sino que durante ese tiempo predicó el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo sin ningún temor. Tal vez estaba privado de la libertad en un arresto domiciliario, pero nadie le impedía predicar el Evangelio. Abiertamente significa valientemente y sin ningún impedimento. A punto que Pablo va a decir en Filipenses 1:13, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y en todos los demás. Es decir, que muchos de esa guardia especial que estaban encadenados junto a Pablo comenzaron a convertirse y el mensaje del Evangelio llegó en cierta forma incluso a los romanos. Imaginémonos un poquito cómo sería la conversación entre los soldados. Tal vez un soldado le dice al otro, hoy me toca estar con Pablo, me encanta escuchar lo que él enseña sobre la palabra de Dios y también me encanta cómo él escribe. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo desde ese lugar escribió las cartas a Filemón, Filipenses,
Colosenses y la carta de Efesios. Lucas cierra su libro casi como que sin conclusión. Después de 2 años, Pablo quedaría en libertad. Y un par de años más tarde, Pablo volvería a quedarse encarcelado. Y esta vez escribiría las últimas cartas a Timoteo. Y es triste que en su último encarcelamiento, no sabemos por qué, ningún hermano de Roma estuvo al lado del apóstol Pablo. ¿Cómo se explica eso? Tal vez debemos estudiar las 2 cartas que escribió a Timoteo, pero el libro de los Hechos se cierra. Lucas cumplió su misión. Nos enseñó cómo era la iglesia en sus inicios. Un libro interesante de transición que culminó con cumplimiento. Cumple el periodo de 35 años el libro de los Hechos, donde cada uno de los apóstoles cumplió con lo que el Señor les dijo, y serán mis testigos. Y ellos cumplieron. 35 años llevaron el evangelio al mundo entero. Y nosotros, en 2000 años, todavía no hemos llevado el evangelio al mundo entero. Para terminar, ¿saben, mis hermanos? A veces nosotros queremos que las cosas ocurran en ese momento, en ese instante. Es que a veces nosotros no entendemos. Pero por alguna razón Dios quiso que Pablo fuese a Roma. Al igual, mis hermanos, que por alguna razón Dios quiere que usted y yo estemos en el lugar donde Él nos ha puesto. Amén. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado y por la oportunidad que nos has concedido de poder, Señor, celebrar tu presencia. Te agradezco por mis hermanos y hermanas, Señor, y porque hemos llegado al final de este libro interesantísimo, el libro de los Hechos. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido de este libro, por la riqueza de su enseñanza, de ejemplo, para ver tu mano poderosa, Señor. Y por el gran desafío que nos dejas, porque cada día, Señor, tú estás escribiendo una obra acerca de nosotros, las obras que tú preparaste de antemano para que andemos en ella, bendito Padre. Añade tu bendición, Señor, y la aplicación de lo que hemos considerado en el día de hoy, pues oramos a través del precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Eres tú mi escudo.